Le damos entonces la bienvenida a los dos ponentes del componente pedagógico, John Ávila Buitrago, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en investigación, magíster en educación, integrante del comité de la revista Educación y Cultura, director del CI FECODE. Bienvenido, John Ávila. Ay, qué pena. Se me olvidaba, un saludo muy especial a todos nuestros compañeros de los municipios. Les queremos informar que esto va en directo por la página web de ADIDA para todos los compañeros de los municipios que no alcanzaron a llegar hasta la organización. Un saludo muy especial para ellos. Ellos ya tienen los teléfonos a los cuales pueden llamar para hacer alguna pregunta a los ponentes o expositores. Un saludo muy especial desde la organización. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Luis Fernando Ospina y a los demás integrantes, a Hans Mariaga, Luis Fernando Ospina, presidente de ADIDA, Hans, secretario de Asuntos Pedagógicos, y a los demás integrantes de la Junta Directiva de ADIDA por invitarnos a compartir con ustedes este trabajo, estas reflexiones que ya venimos haciendo hace bastante tiempo. También agradecerle al equipo de Escuela Sindical en cabeza de Sandra Roldán y al equipo del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID ADIDA en cabeza de su director Harold Ibargüen, y a los demás integrantes pues de ADIDA y de sus equipos de trabajo con los que siempre hemos estado compartiendo reflexiones, trabajos, políticas. Voy a darles una cosa así para que no se inquieten mucho. Vamos a trabajar dos partes bien importantes. Una que es la que más les interesa a ustedes, pero va a ir de segundas, que es la del componente pedagógico, del componente y la estructura de la prueba, ¿sí? Cómo ha sido pensada, cómo ha sido concebida, de dónde salen las preguntas. Yo sé que al docente que está en una situación como esa, de tener que enfrentarse a un examen, lo que más le interesa es ver las preguntas, los tipos de preguntas, los modelos de preguntas, las opciones para responderlas. Pero para eso necesitamos lo primero, el marco desde el cual es definido esas preguntas. ¿Sí? Eso es muy importante, o sea, las preguntas no salen de la nada así como así, tienen un contexto, tienen un marco, tienen una intención. Y ese contexto, ese marco y esa intención es lo que tenemos que conocer para poder buscarle la manera de entender qué lógica subyace a la construcción de un cuestionario de este tipo, ¿sí? Y entonces ahí viene una parte bien importante, que es que ese marco no es para obedecerlo, es un marco frente al cual tenemos que tomar distancia crítica, ¿sí? Entonces vamos a trabajar las dos cosas, el marco que ha sido pensado para elaborar un cuestionario de estos, pero al mismo tiempo pues vamos a trabajar la estructura de ese tipo de cuestionario, ¿sí? Y tenemos que tener las dos cosas. Obviamente al Estado, al gobierno le interesa solo una, que el maestro cumpla el marco que él ha diseñado y que no sea consciente de ese marco crítico. Pero resulta que por condiciones laborales, salariales y demás, tenemos que ser críticos de ese marco e incluso apuntarle a una lucha por transformarlo. Ese marco obedece a políticas, ¿sí? Y las políticas son las que están llevando a que el trabajo docente esté siendo sometido a condiciones de precariedad, ¿sí? Estamos viviendo un mundo donde se aspira, ¿sí?, a que la profesión docente sea barata, útil, eficaz, incierta y sin estabilidad laboral, y que aparte de eso sea dócil a la implementación de las políticas educativas.
teniendo en cuenta que muchas de estas políticas educativas a largo plazo pueden ser muy negativas para la población, pero hay que conocerlas. Obviamente en el momento de contestar, usted contesta lo que el Estado quiere que usted conteste, pero en su actuar político, en su actuar como ciudadano, en su actuar como docente, tiene que tener una perspectiva crítica, ¿sí? Hay que formarnos todos en la perspectiva crítica y ejercerla, porque no podemos ser objetos pasivos de una política, ¿sí? En eso hay que hacer claridad, lo estaba diciendo Luis Fernando, lo dijo Hans, y nosotros tenemos que reafirmarlo. Por eso la primera parte va a ser pues la introducción a eso, ¿sí? Una introducción rápido a ese marco de política, porque ese marco de política lo tenemos que conocer, ¿sí? Y situarnos a él. Hay unos procesos que están en marcha. Estamos pensando que esta va a ser la última evaluación de competencias, porque hay un proceso de negociación y que el próximo año habrán otros mecanismos alternativos para los ascensos. El gobierno quiere que sea otro tipo de evaluación, una evaluación multidimensional, que es una evaluación de desempeño mejorada, ¿sí? O ampliada, con otros ingredientes. Pero nosotros, desde el campo del gremio, desde el campo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, desde FECODE y eso, queremos que no sea una evaluación, sino que sea una valoración de lo que es la carrera docente, de la naturaleza del trabajo docente, es decir, su formación, su experiencia y su capacidad para producir académicamente saber pedagógico. Pero bueno, eso es una discusión que está en ciernes. Ustedes al final del año conocerán si hubo o no avances. Si no se produce un acuerdo, la evaluación de competencias se va a seguir dando, ¿sí? Si no hay consenso entre la Federación y el Ministerio de Educación en este tema, pues el Ministerio va a diseñar para el 2015 la misma etapa, el mismo proceso, la misma estructura de lo que ha venido haciendo en estos últimos años. Por esa razón, pues entonces vamos a entender ese contexto, ¿sí? Hay una cosa clave que ustedes tienen que saber desde ya. Existe o siempre han definido, ¿sí?, unos perfiles profesionales, y lo que se evalúa en una prueba de estas es si las personas se ajustan a ese perfil profesional. Entonces eso es lo primero que ustedes deben anotar ahí, el perfil profesional, ¿sí? ¿Cuál es el perfil profesional? Pero resulta que en Colombia tenemos una cuestión compleja, y es que compleja por lo complicada y lo impracticable que eso debería ser para la realidad, y es que existe una entidad encargada de definir los perfiles de los profesionales que deben trabajar en el sistema público, en todas las áreas de gobierno, y esa entidad se llama la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es la encargada de la función pública. Entonces es bueno que ustedes entren a la página web de allí y miren qué es el perfil y los distintos perfiles de los funcionarios públicos, porque hay un perfil de docente, pero ese perfil de docente está a su vez ajustado a el perfil del funcionario público, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que conocer a fondo esos perfiles, uno, para responder la prueba buscando ser exitosos, y dos, también para criticarlo y políticamente transformarlo. Vayamos entonces empezando con eso, ¿sí? Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Este cuadro no es un invento mío, es un cuadro del mismo Ministerio de Educación, ¿sí? Ah, ok. Ah, ok. ¿Listo? Ah, listo, ya no dependo esos juguetes son útiles, oye. Bueno, entonces, este cuadro no me lo inventé yo, ¿sí? Bueno, ya. Este cuadro nos demuestra cómo está pensando el Estado colombiano la política educativa, ¿sí? Eso. Entonces, existe
Y dentro de esa política educativa existen los primeros parámetros para ese perfil. Yo no sé si ustedes ya entraron a la página web y vieron que hay unas guías. Sí, esas guías son el primer indicio de lo que tenemos que preparar nosotros para ese trabajo. Entonces, la política educativa en los últimos 12 años, o 20 años, digámoslo así, ha trabajado todos estos 4 ejes: cobertura, eficiencia, calidad, pertinencia. Esos ejes corresponden a unas dimensiones políticas del Estado en el campo de la educación. Cobertura es poder lograr que muchos estudiantes estén matriculados en el sistema educativo y se aspira a que la cobertura en Colombia sea del 100%. Eficiencia es que el sistema sea bien administrado, pero con pocos recursos. Entre menos recursos necesite para su administración, es mejor. Eso significa eficiencia, ¿sí? ¿Qué más significa eficiencia? Hacer las cosas rápido, bien rápido y en corto tiempo, ¿sí? Y como les decía, utilizando el menor tiempo de recursos. Entonces, eficiencia es todo un campo de reestructuración de las instituciones, de las secretarías de educación, del ministerio y de los colegios, de las escuelas, para que se administren con una lógica empresarial, utilicen pocos recursos y den los mayores resultados en el menor tiempo posible. Y hay un segundo eje que es calidad y un tercer eje que se llama pertinencia, ¿sí? Pertinencia, aquí en eficiencia hay algo bien importante que ustedes deben saber, porque aunque nosotros estamos ubicados aquí en el componente de calidad, a veces hay cosas, por ejemplo, como esta del desempeño, que tienen que ver con la eficiencia, ¿sí? Y en las competencias también preguntan por los desempeños y que tienen que ver con la eficiencia. Y es que una de las cosas para avanzar en eficiencia, según este modelo, es el uso de las tecnologías. Las tecnologías ahorran tiempos, ahorran procesos y ahorran escenarios para la gestión y hacen que la gestión pueda dar mayores resultados en breve tiempo. Bueno, y el componente de pertinencia, ¿sí?, que se pone en práctica, ¿sí?, se pone en práctica también con procesos administrativos y que obedecen más bien al esfuerzo por ajustar las instituciones a condiciones de contexto local. Pero gracias. Déjala ahí. El componente central donde siempre se han ubicado los docentes es en el componente de calidad. Pero pensemos en esto, no solamente nos quieren evaluar el perfil del docente o en nuestro perfil como funcionario público, sino que también quieren evaluar en la versión de funcionario público si nosotros desarrollamos la política educativa o la aplicamos incondicionalmente como ellos buscan. Entonces, este componente de calidad tiene otras áreas que tenemos que conocer y que tenemos que manejar para responder exitosamente esta prueba. Así no tengan que ver directamente con esta evaluación, ¿sí? Aquí con esta evaluación tenemos que conocer las 3 aristas que tiene ese componente de calidad porque nos van a indagar por ellas, nos van a preguntar por ellas. Entonces, en la política educativa el esquema de la calidad tiene solamente 3 renglones: los estándares, la evaluación y los planes de mejoramiento, ¿sí? O sea, se supone que los estándares son guías para la acción, la evaluación es como monitoreo y hago seguimiento a esas pautas, y mejoramiento los planes que yo hago para reestructurar la acción con arreglo a esas pautas, ¿sí? Ahora, esto es lo que está escrito en el contexto de la política educativa, pero a eso hay que hacerle una lectura profunda. Y esto tiene unos desarrollos que no están ahí escritos, ¿sí? La política de calidad tiene 4 aristas bien importantes que tenemos que
mantener en la mente, así no estén escritas. Y una está escrita que es la evaluación. Se supone, según la lógica del Estado, ¿sí?, y según las teorías que gobiernan hoy la administración pública, que gobiernan la educación, que administran el sistema educativo desde el neoliberalismo, que todo debe ser evaluado. Hay una visión compulsiva de la evaluación. Entonces a ustedes, si alguna pregunta les dice algo, usted debería evaluar para tal cosa. Sí, ese es un primer paso porque el modelo de la evaluación está por encima de todo en esta lógica, ¿sí? Entonces, ese es la primera arista del campo de lo que ellos llaman calidad. La segunda arista que todos debemos conocer y manejar también está aquí escrita, es los estándares. Tenemos que conocer a fondo el tema de los estándares y de las competencias. Ese es el modelo que ahorita le gusta al Estado. ¿Qué son competencias? ¿Qué son competencias pedagógicas? ¿Qué es la competencia argumentativa? Mirar la reestructuración del IFES que hay en este momento en curso. Todo lo que se hable sobre competencias, ¿sí? Todo lo que podamos indagar, estudiar, revisar, verificar sobre el término de competencias, competencias en lenguaje, competencias matemáticas, competencias en ciudadanas, y esa noción tan reiterativa que en el fondo hay que criticar también mucho del saber hacer en contexto, ¿sí? Porque es una reducción del saber a lo instrumental y el contexto es una minimización de la persona a unas condiciones inmediatas, dejando de lado sus dimensiones sociales e históricas. ¿Cuál es el otro componente de la calidad según las políticas educativas? Que tiene que ver mucho con el mejoramiento, la parte administrativa, lo que llaman gestión, ¿sí? Existe una guía que se llama Guía del Mejoramiento, Evaluación y Mejoramiento Institucional. Entonces, dentro del modelo de calidad, la parte administrativa o la de gestión es bien importante, ¿sí? Y lo vamos a ver cómo hay preguntas que se supone son del componente pedagógico, pero en realidad están indagando si nosotros nos sometemos a las modalidades de gestión que se están implementando en la escuela pública. Entonces todo eso de la planeación estratégica y de la idea de que la escuela puede ser administrada como una empresa es algo en lo que debemos estar en sintonía. Conocer el DOFA, conocer todo ese planeamiento estratégico y estudiarse en esa guía que está publicada en el Ministerio de Educación, que se llama así, guía, así no sea de pedagogía, así no sea, digamos, algo que tengamos que ver con el trabajo que nosotros hacemos, pero hay que estudiar esa guía que se llama Evaluación del Mejoramiento Institucional, ¿sí? Porque ahí está contemplado el modelo administrativo que ellos persiguen para las escuelas. Obviamente le pueden decir, ¿usted prefiere hacer un formato o salir a trabajar espontáneamente? Hay que decir que se prefiere el formato porque dentro de este proceso lo administrativo está fuertemente regido y seguido por la aplicación de formatos. Se supone en la lógica de los que diseñan todas estas cosas que los formatos son útiles, prácticos, aplicables, ayudan a la eficiencia y responden al mejoramiento. Bueno, y el cuarto renglón, la cuarta arista de esa política de calidad nunca la ponen aquí, pero es una arista bien importante y es el docente. Yo no sé si ustedes vieron toda la propaganda que hicieron sobre las pruebas PISA, tenemos que leer mucho también sobre esas pruebas PISA. Si ustedes quieren saber y salir exitosos hay que leer eso de las pruebas PISA porque les interesa ver si nosotros estamos preparando estudiantes para esas pruebas, ¿sí? Entonces toda la literatura, todo el internet que puedan encontrar sobre pruebas PISA, léanselo para poder conocer eso ahí. Pero las pruebas PISA tienen un propósito bien importante y es reestructurar la profesión docente. Si ustedes miran todos los comentarios que sacan a raíz de las pruebas PISA es que la calidad de la educación es responsabilidad del docente y que hay que echarle todos los hombros,
todo sobre los hombros de los docentes para que haya calidad de la educación, ¿sí? Entonces existe una ecuación ahí, una ecuación que nunca falla, y es que cada vez que sale el informe PISA, la ecuación es la misma: calidad igual a docente. Eso es lo que saca siempre las pruebas PISA. Entonces, en la parte curricular tenemos que conocer lo de competencias y estándares, manejar todo el tema de la administración, manejar todo el tema de la gestión institucional en la perspectiva de la planeación estratégica y manejar la idea de que la responsabilidad de la calidad de la educación recae sobre los hombros del docente. ¿Ya? Entonces, estándares, evaluación, gestión y docencia son los 4 pilares de ese plan de calidad que ellos buscan. Y sobre esos 4 pilares nos van a preguntar en este componente pedagógico, sobre esos 4 pilares. Ahora miren que ustedes, como ven la línea, calidad va sobre evaluación, entonces hay evaluaciones a estudiantes que son las pruebas, PISA, saber, etcétera. Hay la tal evaluación institucional que más que evaluación es una guía administrativa, y está la evaluación a los docentes. En el contexto de las normas que tenemos están 3 tipos de evaluaciones: la de ingreso y periodo de prueba, la de desempeño que se hace anualmente y la de competencias, que es la que nos interesa mirar hoy a nosotros. Pero si ustedes ven aquí, este término grande, política educativa, termina aquí. Entonces todo esto debe conducirnos allá. Aquí van a buscar, indagar, mirar, cuestionar e informarse sobre si cada persona, cada ser humano, cada sujeto que se enfrenta a un cuestionario está preocupado por todo esto. ¿Sí? Entonces el perfil del docente no es un perfil solamente sobre nuestras funciones. Hay que entenderlo en todo ese contexto, porque desde ahí es que se define ese perfil, desde ahí es que se define cuáles son las condiciones para la función pública. Entonces no se nos olvide, perfil docente, servidor o funcionario público, 2 palabras que van mezcladas aquí en este tipo de pruebas. La parte crítica, no me voy a demorar mucho porque sé que ustedes pues este es el trabajo que harán después de que presenten su prueba, pero es el trabajo que a nosotros nos interesa, y es que entendamos que esas políticas educativas están inmersas en un contexto de capitalismo mundial, ¿sí? Y que en el fondo parte de estas pruebas son parte de esas estrategias del capitalismo mundial para estructurar el sistema educativo y la profesión docente. La directriz principal de esas políticas son el ajuste fiscal y la privatización de la educación. A mí me faltó escribirlo, pero son 2 cosas que van de la mano. Siempre han buscado eso, aunque a veces echan para atrás un poquito. En el gobierno de la famosa tercera vía van a echar para atrás, pero no van a renunciar a eso en la privatización, o sea, le van a quitar el acelerador, lo van a mantener espichadito, ¿sí? Pero se lo van a suavizar. Lo querían hundir a fondo en la década anterior, pero algo está pasando y entonces en la famosa tercera vía le quitan un poco el acelerador a la privatización, pero no dejan de estar, no quitan el pie, mantienen el pie ahí, solo que con menor intensidad. Entonces, y la política de ajuste fiscal sí siempre la van a mantener al fondo. ¿Qué significa ajuste fiscal? Ya lo explicaba el profesor Ospina, ajuste fiscal es reducción del gasto público en educación. O sea, menos dinero para la educación. Ahorita están anunciando que va a haber más dinero. Sí, va a haber más dinero, pero igual se debe racionalizar económicamente. Y para racionalizarlo, así haya más dinero, se buscará que ese dinero sirva para más cosas, para más actividades, para más personas, pero se mantendrá esa política de ajuste fiscal. Entonces, con arreglo a esa política de ajuste fiscal se hacen cambios en el Estado,
se hacen cambios en la escuela y se hacen cambios en los docentes. ¿Por qué aparece el 1278? Pues porque se necesitaba un instrumento para que la nómina docente no creciera. Porque si la nómina docente crece muy rápido, de forma acelerada, pues la política de ajuste fiscal no se cumple, ¿cierto? Por eso solamente el 20% de los que están en condiciones de ascender ascienden. Porque si ascienden el 100% de los que están en condiciones y han cumplido los requisitos para ascender, los gastos de nómina se disparan. Entonces para eso hay que hacer esta prueba, aplicar la campana de Gauss, aplicar la medida estándar de Rasch para evitar que el 80% de los docentes puedan pasar a la prueba. Alguien propuso que se bajara a 60 puntos, ¿sí? A 60 puntos el parámetro de la prueba. Eso implicaría un incremento del 40% de personas, porque el mayor rango, la moda, como dicen los estadísticos, la moda en este tipo de pruebas está entre los 60 puntos y los 79 puntos. ¿Sí? El problema es que el que saca 79.99 no asciende, ¿cierto? Aunque significativamente no se diferencie mucho del que sacó 80. ¿Quién respondió mejor la prueba? ¿Quién es mejor docente? ¿El que sacó 80 o el que sacó 79.99 puntos? No se puede establecer una diferenciación, pero para efectos prácticos, el de los 80 puntos sí puede aspirar a un mejor salario y el de los 79.99 no. Este cuadro tiene que ver mucho con el anterior, ¿sí? Porque para poner en práctica esas políticas de ajuste fiscal, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Crear un nuevo esquema de cobertura y de asignación de recursos. Entonces hoy los recursos persiguen a los niños. Si usted tiene 100 niños, le financian 100 niños, si tiene 80 le bajan los recursos. O sea, la asignación per cápita, ¿sí? ¿Sí? Asignación según la demanda. Entonces, un nuevo esquema de financiación de acuerdo a la demanda. ¿Sí? Si hay alumnos, hay plata, si no hay alumnos, se quita la plata. ¿Eso qué significa? Eso es la aplicación de una lógica de mercado. Que el mercado tiene dos leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda. En el neoliberalismo prevalece la ley de la demanda. Y entonces se reestructura todo el tema de los recursos para educación. Y con base en eso se hacen otra serie de reestructuraciones importantes. Se cambian las funciones del Estado. El Estado ya no va a ser responsable directamente de la gestión, se descentraliza para que las comunidades asuman el riesgo. Se reestructura las instituciones educativas tienen que rendir en tiempos, espacios y cobertura de acuerdo a los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se hace planeación estratégica? Pues porque esa es una forma de hacer que los recursos rindan, ¿por qué se promueven fusiones de instituciones educativas? Porque se necesita menos personal administrativo y por ahí se pueden recortar gastos, ¿sí? ¿Por qué se le asignan funciones administrativas a los docentes? Ojo, si les preguntan a ustedes en el componente pedagógico puede salir esa pregunta o en el componente comportamental también. Les pueden decir, oiga, si usted tiene que reemplazar al rector y hacer unas funciones administrativas que son del rector, ¿usted las haría? Pues usted tiene que decir que sí, porque si dice que no, pierde puntos ahí, ¿sí? Entonces, usted tiene que tener funciones administrativas, ¿sí? Que el orientador no le alcanza el tiempo, ¿usted le va a colaborar al orientador? Por supuesto que sí, ¿sí? Entonces, ahí está en ese reordenamiento institucional de la escuela, ¿sí? Un plan, una fuerza poderosa para que esa política de ajuste fiscal sea exacta. Por eso nosotros de ese reordenamiento, ¿sí? Ese reordenamiento institucional de la escuela es el que se pone en práctica aquí en lo que vimos atrás, acá en el mejoramiento, ¿ya?
Entonces nosotros no podemos ser ingenuos, ¿sí? Y tener en cuenta pues que esas visiones de mundo, esas visiones de educación, esas visiones de institución educativa corresponden a este plan, y este plan responde a este plan económico, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta y eso. Ahora que una actividad pedagógica necesita muchas fotocopias, pero que si usted puede inventarse la actividad pedagógica sin utilizar fotocopias y buscar los mecanismos administrativos ahí, ¿usted cuál de las dos opciones prefiere, las fotocopias o trabajar sin fotocopias? Sin fotocopias tiene que trabajar usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque está funcionando todo este ordenamiento aquí, ¿sí? Aquí está funcionando. Aparte de eso de que ahora nos dicen que es más barato usar los medios electrónicos y más ecológico, dicen que es más ecológico utilizar medios electrónicos que imprimir cosas en papel. Yo no sé, porque es que un aparato, un computador tiene microchips, ¿sí? Aparte de eso gasta electricidad, y los microchips, ¿ustedes saben de dónde salen los microchips? De la explotación minera, del procesamiento de arena, y la cantidad de químicos que tienen que echarle a un grano de arena para que se vuelva un microchip va a los ríos. Entonces no sé qué de verdad que es más ecológico. Dicen que eso es más ecológico, yo lo dudo. Bueno, y finalmente, para que esta política que está aquí pensada se pueda cumplir, hay que hacer dos reestructuraciones bien profundas, una en los currículos y otra en los docentes, ¿sí? En los currículos, mediante los modelos de competencias y mediante el tema de las evaluaciones. Es más, las competencias y las evaluaciones van ligadas. ¿Por qué es importante las evaluaciones? En la vida práctica nosotros a futuro vamos a tener que hacerle de pronto un boicot o una desobediencia civil a la prueba PISA. Pero si en este examen les dicen, ¿usted sería feliz de que PISA evalúe su colegio? Pues usted tiene que decir que sí, ¿cierto? Hay una unión, un matrimonio muy fuerte en esas evaluaciones masivas y las competencias básicas. De hecho, dentro del modelo que se está implementando en el mundo, desafortunadamente eso no es solamente el caso de Colombia, sino ya muchos países en el mundo, con honradas excepciones, porque hay países que no implementan esto, como el caso de Cuba, el caso de Bolivia, el caso de Finlandia. Hay como cerca de unos ya 30, 40 países que no aplican este modelo, sino aplican modelos propios para su sistema educativo. Finlandia tiene las dos caras, se deja evaluar, pero el modelo que ellos sí aplican en sus instituciones educativas no es el que le imponen, ¿sí? Pero participa de las evaluaciones. Además participa porque ellos diseñan la prueba PISA y ganan plata por diseñarla, ¿no? Entonces, entonces hacen ahí un maridaje extraño ahí, porque ellos se evalúan, se someten a la evaluación, pero nunca aplican las recomendaciones que la evaluación produce. Siguen sus propias reglas y sus propias orientaciones. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar bien en sintonía para, tanto en el aspecto conceptual, metodológico y crítico, para entender que este tema de las competencias y de las evaluaciones masivas es bien importante. Los que han presentado los cuestionarios, yo les he hablado así con compañeros y les he preguntado una cosa, ¿les hacen preguntas sobre el portafolio educativo? ¿Hacen preguntas sobre las estrategias de evaluación de los docentes? Generalmente le dan más importancia a las evaluaciones masivas. Y estamos en ese sistema con la política del 1290 y con lo que estamos dando, y es que las prácticas de educación y de evaluación personalizada vienen siendo sustituidas por las de evaluación masiva. Ahora, ¿por qué el modelo de competencias para todo en la educación? Porque el modelo de competencias permite un trabajo académico de orden masivo,
masificado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con las competencias se pueden justificar aulas de 50, 60, 70 o hasta 150 estudiantes en un aula de clase, como ocurre en Estados Unidos. Sí, que los cursos superiores son de aulas de 100, 150 estudiantes. Si tuviéramos otros modelos de educación personalizados, por ejemplo, pues obviamente no se podría hacer esto, el proceso masivo. Entonces, por eso se ha generalizado el tema de las competencias, porque la educación masiva es más barata que la educación personalizada. Entonces, por ejemplo, eso es una recomendación que Finlandia no sigue. En Singapur, que es, hoy en día es que el número 1 en este tipo de pruebas, allá los cursos son de 50 a 60 estudiantes. ¿Sí? Corea lo mismo, ¿sí? Japón, tienen ya implementados sistemas educativos masivos, ¿sí? Pero pues porque también tienen un sistema draconiano en la enseñanza, ¿sí? Entonces los estudiantes les inculcan desde pequeña edad el tema de la disciplina, ¿sí? La disciplina rígida. Y entonces con ese modelo conductista sofisticado al altísimo nivel, lo que está demostrando PISA es que para ellos es más exitoso el conductismo, ¿sí? Porque los países mejores rankeados actualmente en educación son los países más conductistas que hay en su modelo pedagógico. Y está demostrando entonces ahí lo que ellos buscan, que la educación sea masiva. ¿Por qué razón? Porque la educación masiva es más barata. Finlandia no sigue eso y tiene una mejor educación y tiene un mejor nivel de vida que Singapur o que Corea y que incluso el mismo Japón. Una pregunta muy sencilla es la que se hacen: ¿cuántos niños y jóvenes se suicidan en estos países asiáticos? ¿Y cuántos lo hacen en Finlandia? Estos países asiáticos tienen más altos índices de suicidios en niños y jóvenes que los países europeos. ¿Por qué? Pues por ese régimen compulsivo de vida que tienen. Pues sí da muy buenos resultados en números, pero en vida, ahí es la pregunta, ¿ese es el modelo educativo para nuestras sociedades? No, obviamente tenemos que hacer todo ese tipo de cuestionamientos. Pero para efectos prácticos de este momento, pues hay que saber eso, ¿sí? Les interesa todo lo que tenga que ver con competencias. Ahora van a ver, hay varias preguntas sobre modelos pedagógicos, pero en realidad en el fondo todos los modelos pedagógicos conducen a que miremos si nos sirven más o no nos sirven más a la aplicación de esas competencias, porque responden a esa política, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que responderle al modelo educativo del Estado, al modelo de perfil docente y al modelo de funcionario público, del cual iremos hablando con ello. Y obviamente el docente es parte de es el último eslabón de esta cadena. ¿Por qué? Pues uno, porque son el recurso más costoso dentro del sistema educativo, ¿sí? No es lo mismo tener 10 computadores que 10 docentes, porque los computadores se les hace una pequeña inversión anual, en cambio la inversión en el docente es mensual, ¿sí? Dentro de los costos educativos siempre está el costo de nómina como el más grande. Sí, gracias. Aparte de eso, hay que el gobierno necesita, los estados necesitan que ese docente esté en sintonía con la política educativa. Entonces, la reestructuración de la profesión docente debe cumplir un doble propósito. Por un lado, un propósito económico, que ya lo he explicado, que es este. Pero por otro lado, un propósito ideológico, ¿sí? Y es que el docente ponga en práctica todo esto. Sea la correa de transmisión, el mecanismo que garantice el éxito de eso. Por eso ustedes miran todo lo que dicen sobre PISA y hay una doble visión del docente, pero esa doble visión no es antagónica ni contradictoria, es complementaria.
El docente es el villano, ¿sí? El malo es el culpable de los malos resultados en calidad de educación, pero al mismo tiempo es el héroe, es el que va a salvar la educación, es el que va a salvar las políticas educativas, es el que va a alcanzar la calidad. Entonces, héroe y villano. Villano si fracasa, héroe si se echa a los hombros todas estas responsabilidades. Entonces, veamos eso. Ahí está, entonces cumple ese doble papel, un papel económico porque le ayuda al Estado a que la educación sea más barata, y un papel ideológico porque su cognitividad debe estar servicio a la reproducción de ese modelo. Entonces ahí está eso. ¿Qué es la prueba de competencias básicas? La prueba de competencias para ascenso y reubicación, un mecanismo para verificar si cognitivamente estamos sintonizados con este modelo. Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, y eso es lo que nos va a ayudar a mejorar la capacidad de respuesta a ella. Que tengamos claro que nos están proponiendo y están indagando qué sintonía tenemos nosotros con el modelo educativo y político que se está implementando en el país. ¿Sí? Por eso hay que leerse todas las guías. ¿Sabe cómo hacen los cuestionarios? Contratan docentes de colegios privados y los ponen a leer las guías del Ministerio de Educación, y con base en esas guías deben elaborar las preguntas. Entonces tenemos nosotros también que hacer ese mismo ejercicio, leernos esas guías, ¿sí? Todas las guías, la guía de desempeño, hasta las guías que no sean para nosotros, hasta la de construcciones escolares, ¿sí? La guía de desempeño, la guía de mejoramiento, la guía de competencias, la guía, hay ya no sé cuántas guías hay, como 40 casi, ¿cierto? Pero esas guías, bueno, esas guías son de fácil lectura, eso no hay necesidad. Una por día, una guía que nos leamos por día, y en 40 días tenemos el mapa completo de lo que ellos quieren que respondan, ¿sí? O cojamos una guía y leemos medio día una, no hay que dedicarle más de 4 horas porque esas guías del ministerio son de corta lectura. En 1 hora usted se lee una guía completa, o en 2 horas, o sí. Entonces puede dosificar los tiempos de lectura para entender esa lógica y para entender ese perfil y entender el modelo que están buscando para responder, no al modelo porque nosotros políticamente tenemos que situarnos en otro punto, pero sí entender eso. Entonces, compartamos de ahí, ¿sí? Es una estrategia cognitiva la que hace la prueba de competencias, mirar si nosotros cognitivamente estamos sintonizados con el modelo político, educativo y económico del Estado. Entonces cumple ese doble papel la reestructuración de la profesión docente. La reestructuración es algo complejo, tiene muchas facetas, el 1278 es una, ¿sí? Una de esas facetas. Otra, pues la estructura de ascensos, otra, los programas académicos que se ofertan, etcétera. O sea, hay un estudio completo, un estudio que hemos hecho y que es muy extenso y que da para 2 horas de charla de cómo se está reestructurando la profesión docente en Colombia. Pero para efectos de lo de hoy, tengamos en cuenta eso, un campo de esa reestructuración es el económico y el otro es el cognitivo. Y el cognitivo es la sintonía que tengamos nosotros en el manejo del modelo. ¿Qué quiere eso decir? Pues que conozcamos todo lo de administración, que conozcamos todo lo de currículo, que conozcamos todo lo de evaluación y que conozcamos todo lo del tema profesional del docente. Bien, ese es el panorama político, ¿sí? Ahí está, en la cartilla hacemos una pequeña reflexión sobre la importancia, pues, de que ustedes asuman eso, de que vean qué les interesa, cuáles son las palabras, porque las palabras juegan aquí un papel importante. Entonces las palabras desempeño, las palabras rendimiento, las palabras resultados. ¿A usted le gusta rendir cuentas? Uy, ya están ganando la prueba.
Sí, si usted dice que no le gusta rendir cuentas, no, está perdiendo el año. Pero en la vida real, aquí en honestidad, ¿quién rinde cuentas? ¿Usted le cuenta a su esposo, a su esposa cuánto se gana? ¿En qué se lo gasta? Bueno, entonces ahí está el asunto, el quid de la cuestión, ¿sí? No, dentro de la lógica está que para el Estado sí es importantísimo el rendimiento de cuentas. ¿Qué normas han dado origen a esto? ¿Sí? Han dado origen a esto para que lo tengamos claro. La principal norma es el Acto Legislativo 01 de 2001 y el Acto Legislativo 04 de 2004. ¿Qué hicieron estos actos legislativos? Una reforma a las transferencias en lo jurídico, es decir, modificar el sistema de asignación de recursos, de asignación y distribución de recursos para lo político. Pero en lo político, esa modificación se traduce en política de ajuste fiscal, o sea, recorte del gasto público en educación. ¿Qué hace la reforma de las transferencias? Dice, las reglas para administrar los recursos en salud y educación son otras. Eso es lo único que hace, modificar las reglas de cómo se recogen los recursos económicos para administrar y financiar la educación, cómo se reparten, cómo se distribuyen. Entonces dice, reglas para su asignación, listo. Pero en la práctica eso se llama ajuste fiscal, o sea, control del gasto público en educación, disminución del gasto público en educación, que el Estado gaste menos y haga más, ¿sí? Con eso. Obviamente eso afecta a los otros. Después de este acto se reglamentó el acto en la ley 715 del 2001. Esa ley que hizo, creó el Sistema General de Participaciones, ¿sí? ¿Qué es el Sistema General de Participaciones? La bolsa de recursos para salud y educación. O sea, todo se reduce a la parte del billete, ¿sí? Y hay un capítulo en la ley que se llama así, sostenibilidad del Sistema General de Participaciones. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué es Sistema General de Participaciones? Plata. ¿Qué es sostenibilidad? Pues la forma en que yo me gasto la plata sin que se acabe rápido, ¿sí? Eso es sostenibilidad. Ustedes saben, sostener las cosas, ¿sí? Entonces hay sostenibilidad en ecosistemas, ¿cierto? Buscar cómo los ecosistemas perviven, sobreviven, se renuevan y mantienen su ciclo vital. Pero sostenibilidad en economía es que el gasto, que no se acabe la plata en términos así concretos, que haya siempre ingresos y que esos ingresos mejoren las condiciones económicas y se pueda gastar y luego haya otros ingresos y se vaya dando un ciclo donde siempre hay recursos, pero esos recursos no se gastan mucho sino moderadamente y luego hayan otros ingresos, etcétera. Resulta que usted lee el artículo 1 y no dice nada de economía. Lo primero que dice es que se debe modificar el estatuto docente. Y luego el artículo siguiente de sostenibilidad dice, hay que hacer un nuevo estatuto docente, ¿sí? Y así todas las normas de ese capítulo de la ley 715 que hablan de sostenibilidad de la plata son en realidad la base de la política de reestructuración docente. Y la modificación a los dos estatutos docentes, al 2277 y al 1278. Por eso los docentes del 2277 pues no son evaluados, no tienen esa serie de presiones, pero sus ingresos sí se van deteriorando año por año, sus ingresos económicos. Aparte de que estuvieron congelados en el escalafón por varios tiempo, lo que le permitió al Estado ahorrar una gran cantidad de plata. Entonces es curioso que el término sostenibilidad descanse sobre el término docente en la ley 715 y no hay más, no habla de administraciones, no habla de los otros funcionarios, no habla de las secretarías de educación, no. Entonces es muy evidente y muy descarada la relación entre recursos económicos, financiación de la educación y estatuto docente, en esa ley 715.
Obviamente, con base en este capítulo, se expide el decreto 1278, ¿sí? Que es el decreto que lo rige a ustedes, ¿ya? Y cuyos artículos 35 y 36 hablan de la evaluación de competencias y de sus resultados, del uso de sus resultados. También hay otros artículos que tienen que ver con evaluación y estos con la necesidad administrativa de crear unas unidades que se encarguen de hacer el papeleo para tramitar los ascensos, ¿ya? Entonces, evaluación y administración son las bases de este punto. Este artículo hay que modificarlo de acuerdo, y por eso hay que hacer un proyecto de ley de acuerdo al pacto que tiene FECODE con el Ministerio de Educación. Y hay que derogar todo el 2715, ¿sí? Ese está rigiendo, pero no ha sido derogado. ¿Qué es el 2715? Pues lo que lo tiene a ustedes en esta situación. Reglamenta la evaluación de competencias, crea el cronograma, ¿sí? Y de esa depende que ustedes puedan ascender, ser reubicados y que exista el proceso. Y posteriormente al decreto, las resoluciones que se producen para cada convocatoria y el cronograma que debe estar en cada convocatoria. En el proceso de negociación que está acordado entre FECODE y el Ministerio, se derogaría esto, se derogaría por completo, pero se modificarían estos dos artículos del 1278 en un nuevo proyecto de ley, ¿sí? Que en eso está trabajando la Federación, ¿sí? Y con aportes de todas las regionales del país. Ya ha hecho varios eventos para recoger esos aportes. Pero bueno, entonces ahí está la explicación normativa de lo que anteriormente decíamos en tema de política educativa y de cómo estamos sometidos a esa lógica de la racionalización del gasto público en educación y ese vínculo entre esa parte económica y el modelo educativo y pedagógico que debe manejar el docente en su cognitividad. Bueno, entonces sigamos rápidamente. ¿Qué hace la resolución, el decreto que sería derogado en un nuevo acuerdo, pero que tiene vigencia hasta cuando concluya este proceso? Ustedes van a tener su examen este año, ¿cierto? Será a final de año se conocerán los resultados, el próximo año se producirán los ascensos, pero hasta ahí va a tener vida este decreto. ¿Qué hace este decreto? Pues reglamenta aparte lo operativo, crea una definición, qué es ascenso y qué es reubicación. Las dos cosas se llaman en términos técnicos movilidad salarial, ¿sí? Ahorita explicamos los dos términos. Establece los requisitos, ¿sí? Usted debe tener ciertos requisitos, pero el principal requisito ¿cuál es? La evaluación, porque si usted tiene los otros requisitos, pero no tiene la evaluación, pues no surte efecto el proceso. Crea responsabilidades, le da unas responsabilidades al IFEX, otras a las secretarías de educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todo lo va a controlar el Estado. Las secretarías de educación son las que deben responsabilizarse de la convocatoria y después de la convocatoria de reconocer los ascensos y hacer el pago, ¿sí? O sea, un ascenso implica un incremento salarial, entonces eso está ahí reglamentado y organiza las etapas del proceso y se remite al artículo 35 para insistir en el tema de que solo los que aprueben con 80% en el puntaje final de la prueba pueden pasar. Esto ya es de la mecánica, esto ya lo conocen ustedes, pero hubo una época en los primeros exámenes, en las primeras convocatorias en los que hubo confusión aquí. Y esta confusión generó una serie de problemas administrativos. Cuando usted llena su formulario para participar en el proceso, debe marcar si usted participa en un ascenso o en una reubicación, ¿cierto? Hubo personas que marcaron reubicación cuando en realidad estaban pidiendo ascenso.
y hubo personas que marcaron ascenso cuando estaban pidiendo reubicación. Presentaron la prueba y por ese pequeño detalle no les reconocieron el ascenso. Y eso tiene una explicación técnica que es absurda, pero que le permite al Estado justificar ese tipo de decisiones. Bueno, ahí ustedes pueden leer bien qué es ascenso. El ascenso es el paso de un grado a otro grado. O sea, el paso de 1 a 2 y de 2 a 3. No hay más ascensos. Solo 2. Solo 2 para los que ingresan a 1 y 1 para los que ingresan a 2. Si usted es licenciado o profesional, ingresa a 2A, ¿cierto? ¿Qué ascenso tiene? El ascenso de 2 a 3. Bueno, ¿qué es reubicación salarial? Pues el paso dentro de un mismo grado a un nivel siguiente. Entonces hay 15 cuestionarios más. O sea, todavía no he podido sacar la cuenta de cuántos cuestionarios tienen que hacer, ¿sí? Pero si ustedes miran, porque por cada uno de estos cuadros debe haber un cuestionario totalmente distinto. Y aparte de este cuadro, o sea, estos cuadros que están acá, le debemos contar que son 12 cuestionarios, o sea, como que dice 12 a la 12 prácticamente. Porque si este señor tiene 12 posibilidades de ascenso, y este otro 12, dentro de estas 15 áreas, cada uno de esas áreas tiene 12 posibilidades de ascenso, o sea, 12 cuestionarios que se le aplicaría porque solamente se escoge uno, ¿no? Entonces, ¿cuántos cuestionarios tienen que haber? ¿Será que lo cumplen o será que improvisan un poquito? Tendrían que hacer cerca de unos 144 cuestionarios, pero no creo que les alcance el tiempo. Y definen pues las competencias comportamental, pedagógicas y disciplinares. Comportamentales, aquí dice perfil del cargo. Bueno, la comportamental es la que más aplica la psicometría. ¿Sí? La psicometría no solamente es el perfil del cargo, sino si usted es un laborador, un trabajador, obediente, sumiso, cumplidor de las normas, comprometido, que se ha leído la Carta García 10 veces o 100 veces, ¿sí? Y la pone en práctica otras 500, exacto. Entonces, si se ha leído la Carta García, puede tener aquí un exitoso desenvolvimiento. Las pedagógicas, que se definen de acuerdo al perfil del cargo y al nivel educativo, y las disciplinares, que dependen de esto, vea, área de desempeño, lineamientos, referentes y estándares. Ojo a esto, los lineamientos, referentes, estándares, diríamos aquí en este esquema, se tienen en cuenta en las disciplinares, pero no, en el tema pedagógico también hay que estar pendiente de esto. ¿Por qué? Porque es que el modelo pedagógico del Estado es el de competencias y estándares. ¿Cómo va a estar este año la pregunta? El tema de la cantidad de preguntas, ahí lo tienen en este cuadrito, ¿sí? En ese cuadrito ahí va, ya para el 2014 se ha definido que el componente con mayor número de preguntas va a ser el pedagógico, ¿sí? Excepto en el campo de ascenso, del ascenso del grado 2 y el grado 3, ¿sí? Pero vea, 40 aquí, 40 aquí, 40 aquí. En la estructura final, esta va a ser 30, 40 y 30, ¿sí? Esto está en discusión. Nos dice el CID que ha habido retroalimentación. La retroalimentación, entonces nosotros le hemos dicho al CID que la retroalimentación no es el folleto ese que les publican por internet donde dice sacó 79.98%, que debería haber una explicación cualitativa de eso. ¿Será posible que hagan una explicación de cualitativa que le diga a cada docente en qué falló? No es posible porque tienen que, ¿cuántos docentes habrán inscritos para esta? No sabemos. Sí, pero o sea,
Hay un potencial de 80.000 maestros para ascender. Bueno, y ahora metámonos en el componente que me correspondió a mí. Yo quise aquí, con la venia de los organizadores, dije, no, pero meternos de una al comportamental sin tocar todo eso, es importante como hacer toda la introducción, ¿cierto? Entonces, esa introducción nos lleva a esto, el prueba de competencias pedagógicas, el componente pedagógico. ¿Sí? Toda la prueba está pedagógicas, disciplinares y comportamentales están construidas sobre el mismo concepto. Hay un pequeño cambio que no lo logré, a pesar de estar desde las 5 en esas, miren ustedes en la cartilla la página 7, ¿sí? Hay un cuadro que define las competencias pedagógicas. Bueno.